Hola, muy buenas. En este video les voy a explicar la matriz, de nuevo, no la matriz, sino las probabilidades de transición en un proceso de Poisson. Entonces, supongamos que tenemos un proceso Poisson, ¿sí? X de t, ¿sí? Proceso Poisson de parámetro, perdón, lo escribí mal, de parámetro lambda, ¿sí? Es nuestro proceso de Poisson de parámetro lambda por unidad de tiempo. Entonces recordemos que los tiempos entre arribos en este proceso de Poisson está dado por una variable aleatoria exponencial. ¿Qué es lo que aparece aquí arriba? Lo que tenemos aquí es básicamente lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad que en un intervalo de tiempo delta ocurra un evento? Entonces, o sea, ¿cuál es? El tiempo t es una variable aleatoria exponencial y que cuenta la cantidad, el tiempo entre eventos. Entonces, básicamente lo que indica esta probabilidad, o sea, este evento en particular, es que ocurra un evento de interés, un nacimiento, una entrada de una persona, la entrada de una persona a un negocio, una nueva llamada, etc. El proceso que esté contabilizando X. Pensemos en gente que entra a un local. Entonces el tiempo para que la nueva llegada sea menor que un tiempo delta. Y eso está dado por una variable aleatoria exponencial cuya probabilidad está definida por esta expresión. Esta expresión, a partir del hecho de que el número s se puede escribir de esta forma, uno la puede escribir así. Es decir, esta probabilidad uno la puede aproximar, o mejor dicho, la puede escribir como lambda, que es la tasa promedio de arribos por unidad de tiempo, por el intervalo de tiempo pequeñito. Uno está trabajando en intervalos de tiempo bien pequeños, más una probabilidad, un valor de la probabilidad que es despreciable, que es muy pequeñito básicamente. Esto es mucho más chico que delta. Entonces, bajo este criterio, uno puede calcular la probabilidad de transición de este proceso estocástico. Entonces, lo que uno quiere calcular es la probabilidad que X en un instante del tiempo más delta, o sea, en un instante determinado del tiempo, sea igual a J, dado que en el instante previo era igual a I. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de pasar de I a J? Es decir, la probabilidad de transición de I a J. Dado que en el instante I estaba en I, ¿cuál es la probabilidad que en un instante siguiente, donde ese instante se mide por un pequeño intervalo de tiempo delta, sea igual a J el proceso? Y esto sucede básicamente a partir de esta probabilidad. Porque ¿qué es lo que puede suceder en un intervalo de tiempo bien pequeñito? Solamente una cosa, o un nacimiento, o sea, o una entrada o nada. No pueden ocurrir dos entradas al mismo tiempo. Recordemos que el proceso Poisson tiene incrementos unitarios. Entonces, esta probabilidad, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a, si ocurre en ese intervalo de tiempo una nueva entrada al local de una persona, se entra una persona al local, entonces lo que va a suceder es que la probabilidad está asociada a ¿qué cosa? A un nuevo evento de interés. Ocurrió un evento de interés que en este caso es la entrada de la persona. ¿Y eso con qué probabilidad va a ocurrir? Con lambda por delta por O pequeño de delta, o sea, la probabilidad que efectivamente t sea menor que delta. Eso va a suceder si j es igual a i más 1. Es decir, que efectivamente entre el instante t y el instante t más delta entró una persona y por lo tanto la cantidad de personas que entraron al local aumentó en una unidad. Puede suceder que no ocurra nada, que efectivamente en este intervalo de tiempo entre t y t más delta no ocurra ninguna entrada de una persona. ¿Y eso con qué probabilidad va a ocurrir? Justamente 1 menos la probabilidad que ocurra eso. Es decir, lambda por delta más O pequeño. Este O pequeño, recuerden que es algo mucho más pequeño que delta. Y esto va a ocurrir si J es igual a I. Es decir, que entre t y t más delta no ocurrió ninguna entrada al local, y por lo tanto, entre t y t más delta el proceso sigue teniendo exactamente el mismo valor. Y 0 en otro caso, o aproximadamente 0, que es O pequeño de delta en otro caso. Es decir, mientras más pequeño es el delta, esto va a ser mucho más pequeño aún. O sea, esto es básicamente de nuevo, es un valor despreciable desde el punto de vista
del valor que numéricamente, que es muy pequeño, en otro caso. Bien, obviamente esto ocurre para i mayor que 0. Piensen qué sucede para i igual a 0. Hasta luego.